Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de Matemáticas Arca. Matemáticas Arca, un objetivo específico en cada video. Y en este, el objetivo es que una vez finalizado el video, seas capaz de calcular áreas entre figuras, áreas sombreadas. Y para ilustrar de manera práctica el desarrollo del tema, vamos a resolver el problema que tenemos en el pizarrón, que dice: un pentágono regular se encuentra inscrito en un círculo cuyo diámetro es 12 centímetros. El objetivo es calcular el área que queda en medio de ambas figuras. Esta situación está representada gráficamente en esta figura. El objetivo es calcular el área entre ambas figuras, la que se encuentra marcada con rojo. Lo primero que haremos será identificar los datos con que contamos. A simple vista pareciera que los datos son insuficientes, pero en realidad son los necesarios para realizar el cálculo que deseamos. Tenemos que el diámetro del círculo, el cual vamos a simbolizar como DC, es igual a 12 centímetros. Y el número de lados del pentágono, que simbolizaremos con N, es igual a 5. A continuación, vamos a simbolizar todas las magnitudes que vamos a requerir durante la solución del problema. Radio del círculo, RC. Área del círculo, AC. Lado del pentágono, L. Tomemos en cuenta que dice un pentágono regular. Para que una figura sea regular, es necesario que sea equilátero, es decir, lados iguales, y equiángulo, ángulos iguales. De ahí que los 5 lados del pentágono son todos iguales. Radio del pentágono, RP. El radio de un polígono, de cualquier figura cerrada, es un segmento de recta que parte del centro del polígono hacia un vértice, cualquier vértice de dicho polígono. De ahí que aquí estaríamos representando el radio del pentágono, que como podemos apreciar es al mismo tiempo el radio del círculo, ya que parte del centro y toca un punto del círculo. De ahí que el radio del círculo y el radio del pentágono miden exactamente lo mismo. Apotema del pentágono. La apotema de un polígono es un segmento de recta que parte del centro hacia la mitad de cualquiera de sus lados, formando con dicho lado un ángulo recto. De ahí que se nos forma un triángulo rectángulo. Vamos a requerir el ángulo interno del polígono, el cual simbolizaremos ángulo I. Y también el ángulo agudo del triángulo que se formó, y lo simbolizaremos ángulo T. Vamos a requerir el perímetro del pentágono, P, área del pentágono, AP, y el área entre figuras, AS. Las fórmulas que vamos a aplicar son: para calcular el radio del círculo, dividimos el diámetro del círculo entre 2. El área del círculo
pi por radio al cuadrado. El radio del pentágono, como ya dijimos, es exactamente igual al radio del círculo. El ángulo interno, una de las formas de calcular un ángulo interno de un polígono es 180 por el producto del número de lados menos 2 entre el número de lados. El ángulo del triángulo que se forma va a ser la mitad del ángulo interno. Vamos a realizar pues los cálculos necesarios. Vamos a calcular el radio del círculo. Radio del círculo, el diámetro del círculo sobre 2. Igual a 6 centímetros. El área del círculo, pi por radio al cuadrado, 3.1416 por 6 centímetros al cuadrado. Igual 3.1416 por 36 centímetros cuadrados. Y obtenemos 113.10 centímetros cuadrados, el área del círculo. A continuación, radio del pentágono. Radio del pentágono, como ya mencionamos y ya vimos, es exactamente igual al radio del círculo, 6 centímetros. Y a continuación vamos a calcular el ángulo interno del polígono. 180 grados por 5 menos 2 sobre 5. 180 grados por 3 sobre 5. Y tenemos por lo tanto 540 sobre 5 igual a 108 grados. El ángulo interno del polígono es igual a 108 grados. Necesitamos el ángulo del triángulo y, como vemos, es la mitad del ángulo interno. Es decir, 108 grados sobre 2 igual a 54 grados. A continuación necesitamos el valor del apotema y el valor del lado del polígono. Para calcular la apotema aplicaremos el seno del ángulo agudo del triángulo, que es cateto opuesto apotema, sobre la hipotenusa, que es el radio del polígono. De ahí que tenemos seno de 54 grados, cateto opuesto, que es la apotema, sobre 6 centímetros, que es la hipotenusa. Tenemos seno de 54 grados, punto 8090, igual a apotema sobre 6 centímetros. Despejaremos la apotema y, puesto que 6 está dividiendo, pasa multiplicando. Apotema ...6 centímetros por punto 8090, y esto es igual a 4.85 centímetros. A continuación, para calcular el lado del polígono, vamos a aplicar el coseno, pero debemos tomar en cuenta que el cateto del triángulo rectángulo que se formó es la mitad del lado del polígono, es decir, L sobre 2. De ahí que tendremos
coseno de 54 grados, la mitad del lado L sobre 2 sobre la hipotenusa. L sobre 2 sobre 6 centímetros, aplicando ley del sándwich. Tenemos L sobre 12 centímetros. Para obtener L vamos a despejar. Primero, ¿cuánto vale el coseno de 54 grados? Punto 5878. Igual a L sobre 12 centímetros. L, por lo tanto, es 12 centímetros por punto 58 centímetros. Punto 5878. Y L, por lo tanto, vale 7.05 centímetros. Y ahora sí, vamos a calcular el perímetro del polígono. Número de lados por lo que vale cada lado. Perímetro n por l, 5 por 7.05 centímetros, igual a 35.25 centímetros. Y a continuación el área del pentágono, perímetro por apotema sobre 2, 35.25 centímetros por 4.85 centímetros sobre 2. Y tenemos, por lo tanto, 170.96 centímetros cuadrados sobre 2. De ahí que el área del pentágono va a ser igual a 85.48 centímetros cuadrados. Y por último, ya tenemos el área del círculo, 113.10 centímetros cuadrados. Ya tenemos el área del pentágono, 85.48 centímetros. El área sombreada será la diferencia. Área sombreada 113.10 menos 85.48 centímetros cuadrados. Y obtenemos, por lo tanto, 27.62 centímetros cuadrados. Y de esta manera, con un área sombreada de 27.62 centímetros cuadrados, nuestro objetivo ha quedado perfectamente logrado. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale me gusta y compártelo. Te invito a explorar este canal Matemáticas Arca, donde encontrarás miles de ejercicios resueltos ampliamente explicados. Y seguramente encontrarás lo que necesites. Si no te has suscrito, te invito a suscribirte ahora. Dale clic a la campanita para que te avise cada que suba un nuevo video. Recuerda que si tienes alguna duda, la envíes en un comentario. Hasta la próxima.